Hola, bienvenidos a mi canal Mucho Texto, donde te voy a leer todo aquello que tú no puedas o quieras. Así que, si hay algo que no puedas o quieras leer, déjalo por aquí en un comentario y yo con gusto lo leeré para ti. Postdata, no aspires a tanto, solo se leerán textos en español. Comencemos. Capítulo 4. Pensión de sobrevivientes. Artículo 73. Requisitos y monto. Los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes en el régimen de capitalización individual con solidaridad, así como su monto, se regirán por las disposiciones contenidas en los artículos 46 y 48 de la presente ley. Artículo 74. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. A. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente superstite. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente superstite deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez, hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de 2 años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido. B. Los hijos menores de 18 años, los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razones de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, y los hijos inválidos si dependían económicamente del causante mientras subsistan las condiciones de invalidez. C. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste. Artículo 75. Garantía estatal de pensión mínima de sobrevivientes. En desarrollo del principio de solidaridad, el Estado garantiza el complemento para que los sobrevivientes tengan acceso a una pensión mínima de sobrevivientes, cuyo monto mensual será equivalente al 100% del salario mínimo legal mensual, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la presente ley. Artículo 76. Inexistencia de beneficiarios. En caso de que a la muerte del afiliado o pensionado no hubiere beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, las sumas acumuladas en la cuenta individual de ahorro pensional harán parte de la masa sucesoral de bienes del causante. En caso de que no haya causa habitantes hasta el quinto orden hereditario, la suma acumulada en la cuenta individual de ahorro pensional se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional de que trata la presente ley. Artículo 77. Financiación de las pensiones de sobrevivientes. 1. La pensión de sobrevivientes originada por la muerte del afiliado se financiará con los recursos de la cuenta individual de ahorro pensional generados por cotizaciones obligatorias, el bono pensional si a ello hubiere lugar y con la suma adicional que sea necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión. Dicha suma adicional estará a cargo de la aseguradora. El monto acumulado en las cuentas individuales de ahorro pensional en razón de cotizaciones voluntarias no integrará el capital para financiar las pensiones de sobrevivientes generadas por muerte de un afiliado, salvo cuando ello sea necesario para acceder a la pensión mínima de sobrevivientes. Dicho monto podrá utilizarse para incrementar el valor de la pensión si el afiliado así lo hubiere estipulado o los beneficiarios lo acuerdan. En caso contrario, hará parte de la masa sucesoral del causante. 2. Las pensiones de sobrevivientes causadas por la muerte de un pensionado se financiarán con los recursos previstos para el pago de pensión de vejez o invalidez, según el caso, que estuviese recibiendo el causante al momento de su fallecimiento. Cuando la pensión de sobrevivientes sea generada por muerte de un pensionado acogido a la modalidad de retiro programado o retiro programado con renta vitalicia diferida, el exceso del saldo de la cuenta individual de ahorro pensional sobre el capital necesario para financiar la pensión de sobrevivientes podrá utilizarse para incrementar el valor de la pensión si el afiliado así lo hubiere estipulado o los beneficiarios lo acuerdan. En caso contrario, hará parte de la masa sucesoral del causante. Parágrafo. Los sobrevivientes del afiliado podrán contratar la pensión
de sobrevivientes de una aseguradora distinta de la que haya pagado la suma adicional a que se refiere el inciso primero de este artículo. Artículo 78. Devolución de saldos. Cuando el afiliado fallezca sin cumplir con los requisitos para causar una pensión de sobrevivientes, se les entregará a sus beneficiarios la totalidad del saldo abonado en su cuenta individual de ahorro pensional, incluidos los rendimientos y el valor del abono pensional si a este hubiera lugar. Capítulo 5. Modalidades de pensión. Artículo 79. Modalidades de las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes. Las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes podrán adoptar una de las siguientes modalidades a elección del afiliado o de los beneficiarios según el caso. A. Renta vitalicia inmediata. B. Retiro programado. C. Retiro programado con renta vitalicia diferida o D. Las demás que autorice la Superintendencia Bancaria. Artículo 80. Renta vitalicia inmediata. La renta vitalicia inmediata es la modalidad de pensión mediante la cual el afiliado o beneficiario contrata directa e irrevocablemente con la aseguradora de su elección el pago de una renta mensual hasta su fallecimiento y el pago de pensiones de sobrevivientes en favor de sus beneficiarios por el tiempo a que ellos tengan derecho. Dichas rentas y pensiones deben ser uniformes en términos de poder adquisitivo constante y no pueden ser contratadas por valores inferiores a la pensión mínima vigente del momento. La administradora a la que hubiere estado cotizando el afiliado al momento de cumplir con las condiciones para la obtención de una pensión será la encargada de efectuar a nombre del pensionado los trámites o reclamaciones que se requieran ante la respectiva aseguradora. Artículo 81. Retiro programado. El retiro programado es la modalidad de pensión en la cual el afiliado o los beneficiarios obtienen su pensión de la sociedad administradora con cargo a su cuenta individual de ahorro pensional y al bono pensional a que hubiere lugar. Para estos efectos se calcula cada año una anualidad de unidades de valor constante, igual al resultado de dividir el saldo de su cuenta de ahorro y bono pensional por el capital necesario para financiar una unidad de renta vitalicia para el afiliado y sus beneficiarios. La pensión mensual corresponderá a la 12ª parte de dicha anualidad. El saldo de la cuenta de ahorro pensional, mientras el afiliado disfruta de una pensión de retiro programado, no podrá ser inferior al capital requerido para financiar al afiliado y sus beneficiarios una renta vitalicia de un salario mínimo legal mensual vigente. Lo dispuesto en el inciso anterior no será aplicable cuando el capital ahorrado más el bono pensional, si hubiere lugar a él, conduzcan a una pensión inferior a la mínima y el afiliado no tenga acceso a la garantía estatal de pensión mínima. Cuando no hubiere beneficiarios, los saldos que queden en la cuenta de ahorro al fallecer un afiliado que esté disfrutando una pensión por retiro programado acrecentarán la masa sucesoral. Si no hubiere causa habitantes, dichas sumas se destinarán al financiamiento de la garantía estatal de pensión mínima. Artículo 82. Retiro programado con renta vitalicia diferida. El retiro programado con renta vitalicia diferida es la modalidad de pensión por la cual un afiliado contrata con una aseguradora de su elección una renta vitalicia con el fin de recibir pagos mensuales a partir de una fecha determinada, reteniendo en su cuenta individual de ahorro pensional los fondos suficientes para obtener de la administradora un retiro programado durante el periodo que medie entre la fecha en que ejerce la opción por esta modalidad y la fecha en que la renta vitalicia diferida comience a ser pagada por la aseguradora. La renta vitalicia diferida contratada tampoco podrá, en este caso, ser inferior a la pensión mínima de vejez vigente. Capítulo 6. Características generales de las pensiones mínimas. Artículo 83. Pago de la garantía. Para las personas que tienen acceso a las garantías estatales de pensión mínima, tales garantías se pagarán a partir del momento en el cual la anualidad resultante del cálculo de retiro programado sea inferior a 12 veces la pensión mínima vigente, o cuando la renta vitalicia a contratar con el capital disponible sea inferior a la pensión mínima vigente.
La administradora o la compañía de seguros que tenga a su cargo las pensiones, cualquiera sea la modalidad de pensión, será la encargada de efectuar a nombre del pensionado los trámites necesarios para que se hagan efectivas las garantías de pensión mínima. Artículo 84. Excepción a la garantía de pensión mínima. Cuando la suma de las pensiones, rentas y remuneraciones que recibe el afiliado o los beneficiarios, según el caso, sea superior a lo que le correspondería como pensión mínima, no habrá lugar a la garantía estatal de pensión mínima. Capítulo 7. Prestaciones y beneficios adicionales. Artículo 85. Excedentes de libre disponibilidad. Será de libre disponibilidad desde el momento en que el afiliado opte por contratar una pensión el saldo de la cuenta individual de ahorro pensional, más el bono pensional, si a ello hubiere lugar, que exceda del capital requerido para que el afiliado convenga una pensión que cumpla con los siguientes requisitos. A. Que la renta vitalicia inmediata o diferida contratada o el monto del retiro programado sea mayor o igual al 70% del ingreso base de liquidación y no podrá exceder de 15 veces la pensión mínima vigente en la fecha respectiva. B. Que la renta vitalicia inmediata o el monto del retiro programado sea mayor o igual al 110% de la pensión mínima legal vigente. Artículo 86. Auxilio funerario. La persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o pensionado tendrá derecho a percibir un auxilio funerario equivalente al último salario base de cotización o al valor correspondiente a la última mesada pensional recibida, según sea el caso, sin que pueda ser inferior a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes ni superior a 10 veces dicho salario. El auxilio deberá ser cubierto por la respectiva administradora o aseguradora según corresponda. Las administradoras podrán repetir contra la entidad que haya otorgado el seguro de sobreviviente respectivo, en el cual se incluirá el cubrimiento de este auxilio. La misma acción tendrán las compañías de seguros que hayan pagado el auxilio de que trata el presente artículo y cuyo pago no les corresponda por estar amparado este evento por otra póliza diferente. Artículo 87. Planes alternativos de capitalización y de pensiones. Los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad podrán optar por planes alternativos de capitalización que sean autorizados por la Superintendencia Bancaria. Los capitales resultantes del plan básico y de dichas alternativas de capitalización podrán estar ligados a planes alternativos de pensiones que sean autorizados por la misma superintendencia. El ejercicio de las opciones de que trata este artículo está sujeto a que los afiliados hayan cumplido metas mínimas de capitalización. Los planes aprobados deberán permitir la movilidad entre planes, administradoras y aseguradoras, y deben separar los patrimonios y cuentas correspondientes a capitalización y seguros, en la forma que disponga la Superintendencia Bancaria. El Gobierno Nacional señalará los casos en los cuales el ingreso a planes alternativos implica la renuncia del afiliado a garantías de rentabilidad mínima o de pensión mínima. Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo no exime al afiliado ni al empleador del pago de las cotizaciones previstas en la presente ley. Artículo 88. De otros planes alternativos de pensiones. Las sociedades administradoras de fondos de pensiones podrán invertir en contratos de seguros de vida individuales con beneficios definidos y ajustados por inflación. Las cantidades que permitan asegurar un monto de jubilación no menor al monto de la pensión mínima establecida por la ley. Las mencionadas pólizas de seguros de vida deberán cubrir los riesgos de invalidez y sobrevivencia y serán adquiridas con cargo a la cuenta de ahorro individual de la cual se invertirá el porcentaje necesario que garantice por lo menos la pensión mínima arriba mencionada. El Gobierno Nacional reglamentará el porcentaje máximo del portafolio que podrán invertir los fondos de pensiones en estos tipos de pólizas. Artículo 89. Garantía de crédito y adquisición de vivienda. El afiliado que haya acumulado en su cuenta individual de ahorro pensional el capital requerido para financiar una pensión superior al 110% de la pensión mínima de vejez
podrá emplear el exceso de dicho capital ahorrado como garantía de crédito de vivienda y educación, de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto se expida. Capítulo 8. Administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad. Artículo 90. Entidades administradoras. Los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad serán administrados por las sociedades administradoras de fondos de pensiones, cuya creación se autoriza. Las sociedades que, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes, administren fondos de cesantías, están facultadas para administrar simultáneamente fondos de pensiones, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley. Las entidades de derecho público del sector central o descentralizado de cualquier nivel territorial podrán promover la creación o ser socias de sociedades administradoras de fondos de pensiones. También podrán promover la constitución o ser socias de las sociedades administradoras de fondos de pensiones las entidades del sector social solidario, tales como cooperativas, organizaciones sindicales, fondos mutuos de inversión, bancos cooperativos, fondos de empleados y las cajas de compensación familiar. Las cajas de compensación familiar, directamente o a través de instituciones de economía solidaria, podrán promover la creación, ser socias o propietarias de sociedades administradoras de fondos de pensiones y o cesantía, en los términos de la ley. A efectos de lograr la democratización de la propiedad, las cajas de compensación familiar deberán ofrecer a sus trabajadores afiliados en término no mayor a 5 años la titularidad de por lo menos el 25% de las acciones que poseen en las respectivas administradoras, conforme a los reglamentos. El plazo de 5 años se contará a partir de la constitución de la sociedad administradora. Las cajas de compensación familiar podrán destinar recursos de sus excedentes para el pago de los aportes a las sociedades administradoras. Las compañías de seguros podrán ser socias de las entidades a que se refiere el presente artículo, pero solo podrán participar directamente en el régimen de ahorro individual con solidaridad mediante los planes de seguros que se adopten en esta ley. Artículo 91. Requisitos de las entidades administradoras. Además de los requisitos establecidos en la Ley 45 de 1990 para las sociedades de servicios financieros, las sociedades administradoras de fondos de pensiones deberán cumplir con los siguientes requisitos especiales. A. Constituirse bajo la forma de sociedades anónimas o de instituciones solidarias. B. Disponer de un patrimonio igual al 50% exigido para la constitución de una corporación financiera, el cual respaldará exclusivamente el desarrollo del negocio de administración de fondos de pensiones. El patrimonio asignado a la administración de fondos de pensiones previsto en esta ley podrá estar representado en las inversiones que al efecto se autoricen y no será computable para el cumplimiento de los requisitos patrimoniales que tenga la respectiva sociedad para el desarrollo de sus demás negocios. Del mismo deberá llevarse contabilidad en forma separada, de conformidad con lo que sobre el particular establezca la superintendencia bancaria. C. Desde el momento de su constitución y por el término de 5 años, deberán ofrecer públicamente acciones para que las entidades del sector social solidario a que se refiere el inciso cuarto del artículo anterior puedan llegar a suscribir mínimo el 20% de su capital social. Los afiliados y pensionados del régimen de ahorro individual con solidaridad, de conformidad con los reglamentos, podrán ser socios de las sociedades administradoras y dicha participación será tenida en cuenta para efectos del cómputo y del porcentaje referido en el inciso anterior. Los porcentajes de participación que tanto el sector social solidario como los afiliados y pensionados adquieran en la propiedad de la respectiva administradora, de conformidad con lo previsto en este literal, serán abonables o imputables a las obligaciones de oferta pública de venta de participaciones que impongan las normas de democratización aplicables a las sociedades administradoras de fondos de pensiones y a las de pensiones y cesantía. De la misma manera, se abonará el valor de las acciones que se hayan vendido por oferta pública en desarrollo de la Ley 50 de 1990 y demás normas complementarias hasta completar el porcentaje establecido en el presente artículo sobre el total del capital exigido por la presente ley. D.
Disponer de capacidad humana y técnica especializada suficiente para cumplir adecuadamente con la administración apropiada de los recursos confiados de acuerdo con la naturaleza del plan de pensiones ofrecido. Parágrafo. Las administradoras podrán ser autorizadas para constituir y administrar simultáneamente varios planes de capacitación o de pensiones dentro del régimen, siempre y cuando acrediten ante la Superintendencia Bancaria la capacidad administrativa necesaria para el efecto. Artículo 92. Monto máximo de capital. Con el fin de evitar la concentración económica, las sociedades que administren fondos de pensiones no podrán tener un capital superior a 10 veces el monto mínimo establecido. Este límite podrá ser modificado por el Gobierno Nacional de acuerdo con la evolución del régimen. Artículo 93. Fomento para la participación en el capital social de las administradoras de fondos de pensiones. El Gobierno Nacional, con cargo a los recursos del presupuesto nacional, establecerá dentro de los 6 meses siguientes a la iniciación de la vigencia de esta ley los mecanismos de financiación necesarios para que las entidades a que se refiere el inciso cuarto del artículo 90 de la presente ley puedan completar los recursos que les permitan participar en el capital social de las entidades administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad. El Gobierno Nacional, para fijar el monto del estímulo, tendrá en cuenta la necesidad de apoyo financiero de cada entidad y la capacidad de pago para responder por el mismo. Artículo 94. Niveles de patrimonio. El Gobierno Nacional fijará la forma en la cual se garantice que las administradoras y aseguradoras mantengan niveles adecuados de patrimonio, de acuerdo a los distintos riesgos asociados a su actividad. En todo caso, el nivel de activos manejados por una administradora no podrá exceder en más de 40 veces su patrimonio técnico. Artículo 95. Aprobación de los planes de pensiones. Las entidades autorizadas para actuar como administradoras y aseguradoras del sistema deberán someter a la aprobación de la Superintendencia Bancaria los planes de capitalización y de pensiones que pretendan administrar. Artículo 96. Requisitos para la aprobación de los planes de pensiones. Todo plan de pensiones que sea sometido a consideración de la Superintendencia Bancaria para su aprobación deberá amparar a los afiliados y pensionados contra todos los riesgos a que hace referencia esta ley y señalar las condiciones específicas de cada amparo. Los planes aprobados no podrán modificarse posteriormente, desmejorando cualquiera de las condiciones establecidas anteriormente. Artículo 97. Fondos de pensiones como patrimonios autónomos. Los fondos de pensiones, conformados por el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional y los que resulten de los planes alternativos de capitalización o de pensiones, así como los intereses, dividendos o cualquier otro ingreso generado por los activos que los integren, constituyen patrimonios autónomos, propiedad de los afiliados, independientes del patrimonio de la administradora. La contabilidad de los mismos se sujetará a las reglas que para el efecto expida la Superintendencia Bancaria. Artículo 98. Participación de los afiliados en el control de las sociedades administradoras. Los afiliados y accionistas de las sociedades administradoras de fondos de pensiones elegirán al revisor fiscal para el control de la administración del respectivo fondo. Además, los afiliados tendrán 2 representantes elegidos por ellos mismos para que asistan a todas las juntas directivas de la sociedad administradora, con voz y sin voto, quienes con el revisor fiscal velarán por los intereses de los afiliados de acuerdo con la reglamentación que para tal fin expida el Gobierno Nacional. Parágrafo. Las sociedades que administren fondos de pensiones y de cesantía tendrán en total 2 representantes de los afiliados. Artículo 99. Garantías. Las administradoras y aseguradoras, incluidas las de planes alternativos de pensiones, deberán constituir y mantener adecuadas garantías para responder por el correcto manejo de las inversiones representativas de los recursos administrados en desarrollo de los planes de capitalización y de pensiones.
Las administradoras deberán contar con la garantía del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, con cargo a sus propios recursos, para asegurar el reembolso del saldo de las cuentas individuales de ahorro pensional, en caso de disolución o liquidación de la respectiva administradora, sin sobrepasar respecto de cada afiliado el 100% de lo correspondiente a cotizaciones obligatorias, incluidos sus respectivos intereses y rendimientos, y de 150 salarios mínimos legales mensuales correspondientes a cotizaciones voluntarias. Las garantías en ningún caso podrán ser inferiores a las establecidas por la Superintendencia Bancaria para las instituciones del régimen financiero. Artículo 100. Inversión de los recursos. Con el fin de garantizar la seguridad, rentabilidad y liquidez de los recursos del sistema, las administradoras los invertirán en las condiciones y con sujeción a los límites que para el efecto establezca el gobierno a través de la Superintendencia Bancaria, previo concepto que no será vinculante de una comisión del Consejo Nacional Laboral o el organismo que haga sus veces. En cualquier caso, las intervenciones en títulos de deuda pública no podrán ser superiores al 50% del valor de los recursos de los fondos de pensiones, y dichos títulos deberán cubrir la desvalorización monetaria y permitir el pago de intereses reales que reflejen la tasa de mercado financiero certificada por la Superintendencia Bancaria para periodos trimestrales. La Superintendencia de Valores deberá definir los requisitos que deban acreditar las personas jurídicas que sean destinatarias de inversiones o colocación de recursos de los fondos de pensiones. Cuando la Superintendencia de Valores autorice la colocación de recursos en el mercado de capitales o en títulos valores diferentes a los documentos oficiales de deuda pública, deberá exigir a los destinatarios que cumplan con las normas destinadas a contener fenómenos de concentración de propiedad e ingresos. El gobierno podrá reglamentar las transacciones diferentes a la suscripción de títulos primarios para que se efectúen por intermedio de las bolsas de valores. Las administradoras de fondos de pensiones y cesantía de cualquier naturaleza podrán descontar actas y cartera en las condiciones y en la proporción que fije el gobierno nacional, para que en todo caso la inversión sea de máxima seguridad. Artículo 101. Rentabilidad mínima. La totalidad de los rendimientos obtenidos en el manejo de los fondos de pensiones será abonado en las cuentas de ahorro pensional individual de los afiliados, a prórrata de las sumas acumuladas en cada una de ellas y de la permanencia en las mismas durante el respectivo periodo. Bueno, hasta aquí la lectura del día de hoy, espero les sea útil. Hasta el día de hoy en este canal hemos leído 68 páginas. No olvides por favor dejar tu like y suscribirte. Los espero en el próximo video.